Buenos días, soy Fernando Moreno y estamos en Diálogos FAES en el marco del proyecto La Seguridad Compartida con nuestros socios y aliados, auspiciado por el Ministerio de Defensa dentro de la promoción de la cultura de defensa. Los 3 diálogos que forman parte de la primera fase de este proyecto tienen por objeto analizar los retos, riesgos y amenazas a la seguridad de España, y la forma en la que los afrontamos en el marco de la seguridad colectiva con nuestros socios aliados en la OTAN y en la Unión Europea. España es un firme defensor, como sus aliados y socios, de un multilateralismo en el que la seguridad compartida, la defensa colectiva e incluso el desarrollo de capacidades propias forman los pilares del marco de seguridad o el modelo de seguridad que nos hemos dado. En ese marco de seguridad multilateral, las organizaciones de defensa, OTAN o España materializa esa seguridad compartida con socios y aliados en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y con su firme compromiso con el desarrollo de la política europea de seguridad y defensa. Hoy, concretamente, lo que vamos a ver es el marco de la seguridad compartida en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y para ello contamos con dos ponentes de excepción, dos auténticas autoridades en la materia. A mi derecha nos acompaña la profesora Natividad Fernández Sola. Buenos días, profesora. Buenos días. Que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y profesora Jean Monnet desde el año 1994 en la Universidad de Zaragoza. Es además redactora jefe de la Revista General de Derecho Europeo y además de haber ostentado la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown entre los años 2017 y 2020, ha sido profesora en numerosos institutos y universidades. Además, forma y ha formado parte de más de una veintena de equipos de investigación y es autora de numerosas publicaciones en las que me gustaría destacar precisamente las relacionadas con la seguridad en ámbito Unión Europea y de la OTAN. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también el general de división retirado, don Alfredo Sanz Calabria, académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Bienvenido, mi general. Buenos días. El general Sanz, además de proceder del arma de artillería, es diplomado de Estado Mayor en España y en el Reino Unido y es máster en Defense Studies por el King's College de Londres. Además de una amplia experiencia docente y académica, entre sus destinos me gustaría destacar precisamente la época que pasó por el Mando Supremo Aliado de la OTAN en Europa, donde fue el DCOS Resources y además director del programa de adaptación de la estructura, la que tenemos ahora, entiendo, de la estructura de mandos de la OTAN. El general Sanz Calabria es actualmente director de soporte y seguridad del grupo OSIA. Bienvenido, mi general, también. Muchas gracias por la presencia de los dos aquí. Disponemos de unos 45 minutos más o menos. Y yo creo que para no perder mucho más tiempo, simplemente enmarcar con una entrada, creo que es común a los 3 diálogos que hemos mantenido, que es la perspectiva que tiene o que nos da nuestra estrategia de seguridad nacional, ya que tanto en la estrategia como en el concepto de empleo de nuestras Fuerzas Armadas se contemplan 3 líneas de actuación estratégica que ya hemos mencionado con anterioridad, que son la disuasión y la defensa, la proyección de estabilidad y otras contribuciones a la seguridad, que a su vez se ejecutan en 3 marcos de actuación diferentes, que son la defensa autónoma, la defensa compartida y esos otros ámbitos. Y es precisamente en el marco de esa defensa compartida donde España la defensa colectiva la deposita en manos o no es que la deposite, sino la encuadra en el marco de la OTAN, mientras que la política europea de seguridad y defensa, el marco Unión Europea, es quien aborda la seguridad
cooperativa, la proyección de estabilidad, etcétera. Aunque también tiene un papel, no voy a decir marginal, pero sí complementario la OTAN en ese sentido. Y ya paso a darles directamente la palabra, precisamente hablando de ese marco. Yo no sé si empezar pues preguntando, como hicimos con los ponentes de Unión Europea, cómo entendéis ese marco, esa especie de división de competencias, esa visión de dos pilares, seguridad y defensa compartida en el marco de la OTAN, proyección de estabilidad en el marco de Unión Europea. Profesora, abrimos a fuego. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por contar conmigo para este debate. Es un honor estar con el general intentando en unos breves minutos fomentar una discusión y fomentar de esa manera también la cultura de defensa en España. Entonces, el modelo es nuestro modelo clásico. La OTAN pues previno con absoluta eficacia durante la Guerra Fría el enfrentamiento nuclear y esa era su misión y en eso es positivo, aunque no hemos tenido ocasión de comprobar qué hubiera pasado en caso de saltar alguna chispa, pero lo cierto es que no ocurrió y por lo tanto cumplió con satisfacción su cometido. Y la OTAN, o sea, la Unión Europea, mucho después, pues ha cumplido también con su cometido, ha proyectado su fuerza, pero de otra manera, con la panoplia de misiones Petersberg, de las que dispone Petersberg ampliadas por la última reforma de los tratados. Algunas de sus misiones pues, han sido notables en cuanto a resultados, estoy pensando por ejemplo en Atalanta, otras pues no ha habido coordinación en cosas tan básicas como estoy pensando en la evacuación de Afganistán. Y finalmente, en otros casos, igual que en la OTAN, lo que ha ocurrido es que los Estados no han contado ni con la OTAN ni con la Unión Europea porque han ido de free riders. Entonces, bueno, esto no es un problema del modelo, es un problema de la elección que los Estados hacen en cada caso. Este modelo es posible mantenerlo porque siendo el pilar principal la OTAN, porque es la organización que tiene la capacidad de disuasión, porque la Unión Europea carece a día de hoy, seamos realistas, de esta capacidad de disuasión nuclear. En algún momento se habló de que Francia podía poner a disposición de la Unión Europea sus capacidades nucleares, pero no sabemos ni en qué términos sería utilizable, ni tampoco si siquiera sería suficiente la capacidad de disuasión de Francia. En cuanto a la defensa, pues el artículo 5 el artículo 5 de la OTAN, del Tratado de la OTAN, es teóricamente la mejor garantía frente a los eventuales ataques de terceros. Y la Unión Europea, por su parte, aunque se haya propuesto una autonomía estratégica que se supone que debería de cubrir esa autonomía estratégica también la legítima defensa, gracias al artículo 42.7 del tratado, pues lo cierto es que a día de hoy no la tiene. No sabemos, en caso de que la tuviera esa autonomía estratégica la Unión Europea, quién ni cómo la gestionaría. No hay un acuerdo político entre los Estados miembros al respecto y no hay ningún acuerdo para el uso de la fuerza, ninguna garantía de que los 27 Estados miembros se van a poner de acuerdo para usar la fuerza en un caso concreto, más allá de operaciones de gestión de crisis y cada vez con menos componente militar. Por lo tanto, sí, es un modelo posible, yo diría que temporalmente posible. Creo que este no es el diseño final. Sí que puede ser un modelo regional donde la Unión Europea se ocupe de Europa en un diseño final y Estados Unidos se ocupe de sus cosas que no son Europa. Pero seguiremos sin disuasión y con una dudosa autonomía estratégica. La cuestión ¿es el modelo adecuado para el momento actual? O, por el contrario, esa colección o ese pack Unión Europea-OTAN genera fuera de Europa y fuera de los Estados Unidos más aversión o más rechazo. Y esto, en el contexto en el que estamos, creo que debemos valorarlo también. Un montón de ideas para empezar y además, como ya anticipaba, la profesora es experta no solo en temas OTAN, sino en temas Unión Europea también. Esa doble visión de las dos y la comparación, desde luego, es absolutamente relevante. Muchísimas gracias, mi general. Pues coincido plenamente en el análisis, incluso iría un poquito más allá. Vamos a ver, es
muy probable que el marco que nos hemos dado de cooperación entre OTAN y Unión Europea empiece a estar superado por las circunstancias, claramente. Y eso se debe a múltiples factores, pero para eso tenemos que, de alguna manera, ir hacia atrás y mirar las cosas desde un poco más de distancia de la que normalmente estamos acostumbrados a mirar. Estamos en un momento importante de cambio, estamos pasando de un modelo idealista en las relaciones internacionales a un modelo puramente realista, por un lado. Y tanto la OTAN como la Unión Europea responden precisamente a ese modelo idealista de generación de las relaciones internacionales. Luego, algo debería hacernos repensar si la estructura que tenemos y tal como están concebidas las cosas se adecúan a la realidad que tenemos hoy en día, en primer lugar. En segundo lugar, la sociedad ha cambiado mucho en su conjunto, el mundo ha cambiado mucho desde ese momento en el cual se plantearon tanto la OTAN como la Unión Europea. Y hoy en día es muy evidente, y volveremos sobre este asunto más tarde, que en realidad lo que está en riesgo es fundamentalmente un cierto concepto de la vida y de la historia, que es el de las democracias liberales. Y ese concepto de la vida y de la historia de las democracias liberales es básicamente lo que de alguna manera u otra han venido a defender tradicionalmente tanto la OTAN como la Unión Europea. Y en eso existe un punto de conexión muy importante. Y esto está cuestionado desde otros actores que no creen que el sistema de la democracia liberal sea el más adecuado para funcionar en el mundo. Y esto trae consigo nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas historias con las que tradicionalmente nos habíamos enfrentado solamente de manera marginal, pero ahora deberían estar en el centro del debate. En tercer lugar, esto se está materializando, además, por muy diferentes procesos. Tradicionalmente había un entendimiento de que la competición estratégica se iba a dirimir en fuerza. Hoy en día, precisamente como consecuencia de que aparecen las amenazas híbridas, vivimos en un mundo mucho más insidioso, mucho más complejo, mucho más complicado para entender. Y esto hace que esa tan clara división de roles que había entre la OTAN y la Unión Europea probablemente esté empezando a desaparecer. Hace un momento la profesora hablaba, y con toda la razón, del papel importante que tuvo la OTAN en la disuasión nuclear. Pero es que la disuasión tiene dos dimensiones, tiene la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Tú puedes hacer disuasión vertical diciendo, si tú, es el y tú más, ¿no? O sea, si tú vas a hacer algo, yo voy a darte con algo más gordo. Y esa es una forma de hacerlo. Pero hay otra forma de hacerlo, y es, si tú haces algo que va en contra de mis intereses, yo puedo penalizarte mediante otros mecanismos, y eso es disuasión horizontal. Típicamente eso es lo que venimos haciendo entre OTAN y Unión Europea, es decir, si en un momento determinado algún actor de alguna manera trata de incidir sobre la forma de comportarnos las democracias liberales, habitualmente hemos respondido en muchas más ocasiones mediante la imposición de sanciones y otros elementos que no tienen nada que ver con una escalada vertical, sino con una escalada horizontal. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo que es mucho más complejo que el que teníamos hace 50, 60 años, y que por tanto ese marco de referencia que nos hemos dado, en el cual había una clara distinción de definición de funciones entre OTAN y Unión Europea, sin decir que haya desaparecido, pero está evolucionando claramente y se ve que va evolucionando mucho más allá. Entonces, creo que necesitamos de una reflexión profunda sobre cuál es el marco y cuáles de verdad son los elementos importantes dentro de esto, entendiendo que como estamos en un paradigma, vamos hacia un paradigma realista, lo lógico es ponernos de acuerdo principalmente sobre cuáles son nuestros intereses compartidos. Muchas gracias. Ha salido el tema, ya es recurrente en los tres diálogos, el tema de ese cambio de paradigma de liberal a realista, o al menos en la concepción de las relaciones internacionales más allá del interior de la Unión Europea o el interior de OTAN, que bueno, seguimos disponiendo de nuestro propio marco, pero hacia afuera la visión es diferente. Uno de los cambios, yo creo, si me lo permitís, uno de los cambios importantes yo creo que se produjo con la aprobación del último concepto estratégico de la OTAN, en el que después de un periodo, no voy a decir de indefinición, pero sí de indefinición de algunos papeles de la OTAN, se vuelve a
hacer fuerza y hincapié en el cometido principal de la OTAN, en la disuasión y en la defensa colectiva. Podríamos hablar del tema. Quizá anclando un poco con el comentario anterior de la profesora Fernández Sola, y hablando de esa arquitectura de defensa que comentabas, mi general, que hay que replantearse. Ese juego entre OTAN y Unión Europea. Ahora mismo, más allá del establecimiento de esos roles, la conexión entre ambos, pues destaca nuestra propia estrategia de seguridad. Destaca que siendo más fuertes, siendo más capaces, aumentando esas capacidades que nos llevarían a la autonomía estratégica de la Unión Europea, no estamos promocionando una división, sino lo que estamos es complementando o reforzando la capacidad de la OTAN de cumplir con sus cometidos. ¿Cómo podríamos abordar ese tema? ¿Cómo lo ves, Natividad? Ese juego de Unión Europea como complemento, no como amenaza al papel de la OTAN. La pregunta no es nada fácil. Yo creo que esto es realismo puro. La Unión Europea sabe dónde están sus límites y dónde no puede llegar. Y entonces decimos, bueno, pues de esta manera nos adaptamos, nos olvidamos de la autonomía estratégica, nos adaptamos a la OTAN, pero con todo, y estoy de acuerdo con el general, creo que es volver al modelo antiguo para guerras modernas. Y el modelo antiguo no nos puede servir para guerras modernas. Particularmente, y ya que ha comentado nuestro moderador el concepto estratégico, a mí el concepto estratégico no me gusta más bien nada. Es una vuelta atrás, ¿sí? Es una vuelta atrás, sí, es como no ha funcionado lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer como lo hacían nuestros abuelos, pero es volver a recetas que a día de hoy están periclitadas, entre otras cosas porque hemos visto tantos conflictos en donde tener el armamento más potente del mundo y tener armas nucleares no ha servido absolutamente para nada, que eso es algo que deberíamos de repensar, me da la impresión. Me parece positivo el que vuelva la OTAN a la tarea de la disuasión y la defensa colectiva, porque al fin y al cabo es para lo que se creó la alianza, las alianzas se crean con un fin. Otra cosa es si el fin de la OTAN está cumplido ya, porque la Guerra Fría pasó y era un instrumento para hacer frente al enemigo común en la Guerra Fría, y eso pasó. Pero bueno, en todo caso, el fin de la OTAN tiene que ser la defensa colectiva si queremos aceptarlo así. Los toques asilvestrados que hace el concepto hacia la zona Asia-Pacífico, pues hombre, es el Tratado del Atlántico Norte, no tiene nada que ver con Asia-Pacífico. Si lo que queremos decir es que vamos a asistir a las amenazas de seguridad de los Estados Unidos y a su pugna por la hegemonía, pues entonces sí, pero entonces la OTAN no es el instrumento, porque para eso Estados Unidos tiene un AUKUS, tiene un Quad, que son nuevas alianzas que hacen frente a un enemigo común por los estados interesados en hacer frente a ese enemigo común. Recordemos que la frase de es la misión la que hace la coalición y no a la inversa es una frase de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que hay una clara voluntad de mantener por parte de los aliados de la OTAN, de mantener la misma. Y eso creo que se ve, bueno, siempre cuando las teorías de alianzas, siempre se dice una alianza surge porque hay un enemigo común, desaparece cuando desaparecen las características de ese momento. Entonces, el momento actual efectivamente es muy distinto. La OTAN surge con una cierta unipolaridad en el unilateralismo más bien, en el sentido de que es Estados Unidos el que proporciona seguridad, los demás la recibimos y nos dejamos hacer, pero eso no es lo que ocurre en el momento actual. Entonces, en el momento actual, bueno, ya hace décadas que hay determinadas contestaciones por parte de países europeos a determinadas posiciones de Estados Unidos en la OTAN. Entonces, en el momento actual entramos ya en un juego coste-beneficio. ¿Cuál es el coste y cuál es el beneficio que obtenemos de una alianza? ¿Qué beneficio obtenemos de la OTAN? Obtenemos el beneficio de la defensa. ¿Cuál es el coste? Aquí ya los costes empiezan a ser distintos para unos y para otros, y simplemente un ejemplo que creo que está en la mente de todos. Para Estados Unidos a día de hoy el coste de la OTAN es mucho más que su beneficio, porque no le interesa la zona de Europa. Entonces, y está pagando, es que nos lo llevan diciendo desde hace 3 presidentes o 4, ya no sé cuántos, les está resultando más caro de lo que obtienen.
¿de acuerdo? Entonces el coste-beneficio para el principal aliado es muy elevado. Por eso nos pide que contribuyamos más. Al final la petición será que nos hagamos nosotros nuestra defensa. El coste-beneficio para algunos países europeos pues les compensa porque consideran que su amenaza es muy grande y que su mejor garantía es Estados Unidos. ¿Okay? Pero hay muchos países europeos donde la OTAN no nos compensa el coste-beneficio, y estoy pensando en el caso de España, pero también en otros países cuyas principales amenazas no proceden del flanco este. Entonces ahí, si entramos a jugar con eso, pues ya la situación se nos ve, o sea, aparece como un poco más dudosa acerca de que podamos mantener ese marco institucional que hemos tenido hasta ahora. Entonces, bueno, por parte de los europeos en general, hay que tener en cuenta dos cosas, que es la situación de falta de capacidades y la situación probablemente de falta de voluntad de utilizarlas. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos aliados europeos están dispuestos a seguir renunciando a una mayor independencia por tener una mayor seguridad, pero no estoy segura de que eso sea el modelo que a Estados Unidos le vaya a convenir en un futuro. Muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de los Estados Unidos y voy a entrar por ahí. Bien. Pero antes le vamos a preguntar al general, mi general, desde tu visión que tuviste, muy profunda, obviamente, desde, no Bruselas, desde Mons, del tema de la complementariedad de las capacidades de Unión Europea y de OTAN, vuelvo a la primera pregunta que le había dicho a la profesora. Desde el punto de vista de la OTAN, ¿en qué medida se aprecia esa necesidad de contar con unas capacidades de la Unión Europea y el beneficio que el que la Unión Europea desarrolle esas capacidades puede reportar a la OTAN? Y luego vamos a abrir la puerta de Estados Unidos porque esa no me la quedo en el bolsillo. Bueno, a ver, es muy evidente, incluso el propio Tratado de Washington lo deja meridianamente claro, que esto es un club en el cual todos debemos aportar de acuerdo a nuestra capacidad. Y es cierto que durante un determinado periodo de la historia, debido a que había que reconstruir Europa y era imprescindible para que todo funcionara de una manera adecuada, pues no quedaba más remedio que externalizar nuestra seguridad en otra parte. Eso ha sido un poco el origen del Tratado de Washington y el origen de lo que hemos ido haciendo durante un largo periodo de tiempo. Pero la pregunta en estos momentos es, realmente en un momento en el cual, como he dicho en mi intervención anterior, tenemos un serio problema de las democracias liberales que están bajo asedio, ¿no deberíamos plantearnos si a lo mejor habría que retocar el Tratado de Washington? ¿Tiene sentido que el Tratado de Washington sea exclusivamente centrado en el área euroatlántica? ¿O por el contrario deberíamos pensar en otros instrumentos que fueran un poco más allá o que de alguna manera vengan a reflejar lo que de hecho está sucediendo ahora mismo? Es decir, cuando en un momento determinado se plantean las actividades fuera de área de la OTAN, claramente estamos yendo en contra de los márgenes del artículo 6 del Tratado de Washington, ¿vale? Y eso se hace con capacidades que son, en muchos casos, propias de los estados o puestas al servicio de la OTAN. Entonces, obviamente necesitamos, quizás, repito, darle una vuelta a todo el concepto. No existe una suspicacia, ni muchísimo menos desde dentro de la OTAN, respecto a si la Unión Europea tiene que dotarse de más medios o tiene que tener la capacidad. No, es una exigencia. ¿Por qué? Porque, como digo, o sea, el Tratado de Washington se basa en una serie de pilares, uno de los cuales es precisamente el principio de solidaridad. Y por tanto, tú como miembro de un club, y la OTAN somos todos, aportas al club en función de tus capacidades. Ergo, no es un problema en sí mismo, es al revés. O sea, la OTAN precisa que todos los socios formen parte de este conjunto. Hay un principio cuando se habla de la distribución de cargas dentro de la OTAN, que es clave en todo esto, pero que solamente queda restringido al mundo de los muy especialistas dentro de la financiación de la OTAN, ¿no? Que es el principio de over and above. Over and above significa que la OTAN va a proporcionarte aquellos medios y recursos que están por encima de lo que tú puedes dar con tus medios. Pero previamente has tenido que llegar hasta el límite de lo que son tus medios, ¿vale? Entonces, naturalmente, eso, ¿por qué?
Bueno, pues porque se entiende que hay un principio de solidaridad que está detrás de todo lo que es el concepto de la OTAN, del cual todos formamos parte, y que es la base además de la principal herramienta de la OTAN, que es el consenso. Todas las decisiones de la OTAN se toman por consenso. Consenso no es que llega Estados Unidos a la mesa e impone una solución. El consenso trabaja de arriba abajo en muchas largas horas de negociación, desde los escalones más bajos de la OTAN hasta que llegan a la mesa del Consejo Atlántico y se toma una decisión. Pero eso previamente se ha trabajado en todos los niveles. Claro, eso no se puede hacer si no existe una clara solidaridad entre todos los miembros, y esa solidaridad se basa precisamente en el de que cada uno aporta en función de su capacidad al conjunto. No existe. A veces parece como si hubiera un cierto temor, un cierto resquemor, una cierta desconfianza. No es verdad. Lo que existe es desalineamiento, porque los procesos y los procedimientos OTAN y los procesos y los procedimientos Unión Europea están pensados desde dos orígenes completamente diferentes. Y es verdad que aunque en los últimos años van convergiendo, todavía queda un largo camino por recorrer hasta que lleguemos a una situación en la cual seamos capaces de generar un marco de actuación común, que sería lo deseable, en mi opinión. Eso es, yo creo que precisamente ese comentario último que haces de está cambiando, creo que es probablemente una de las cosas que se está viendo en el marco de Unión Europea, concretamente, ese tratar de mejorar esos procesos, esa sincronización con la OTAN. Bueno, a fin de cuentas, podemos tirar de la frase manida ya del single set of forces. A final de cuentas, las fuerzas son las que son, las capacidades son las que están, y los estados somos los que somos. O sea, la OTAN somos una serie de aliados, la Unión Europea somos una serie de socios, pero a fin de cuentas en común prácticamente la mayor parte de ello. La profesora Fernández Solá, Natividad, había abierto la puerta de los Estados Unidos. Hace unos días, en una actividad en la Universidad de la Defensa en Alemania, tuvimos la ocasión de escuchar a una investigadora ahora, antigua miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuestionando seriamente la validez del Tratado de Washington, pero sobre todo cuestionando la legitimidad del artículo 5. No la legitimidad del artículo 5, o la legitimidad del artículo 5 desde el punto de vista de Estados Unidos. Yo creo que es lo que habías mencionado antes. Sin entrar a valorar los posibles resultados de las futuras elecciones en Estados Unidos, ¿en qué medida puede ese aumento de esa posición de Estados Unidos de retractarse, de retirarse, de cuestionar el Tratado de la OTAN, el Tratado de Washington, y en particular su artículo 5, que por cierto se invocó una sola vez, lo invocaron los Estados Unidos y los demás respondieron en la medida de sus posibilidades. Pero a pesar de ello, ellos empiezan ahora a cuestionarlo, o a cuestionárselo. Mi general. Bueno, yo no soy precisamente un especialista en política americana, ¿no? Pero a ojos de un observador más o menos imparcial, creo que es muy evidente que estamos ante dos escenarios completamente diferentes. Volviendo otra vez a esa observación de altura, ¿no? Si las elecciones las gana el Partido Republicano con Donald Trump, estaremos claramente dentro de un paradigma absolutamente realista. Absolutamente realista. Y por tanto, va a predominar lo que son los intereses. A partir de ahí, el tratar de establecer una cierta legitimidad del Tratado de Washington, del artículo 5, etcétera, va a ser un trabajo de orfebrería fina, porque es muy complicado. Sin embargo, si gana el Partido Demócrata, que tiene una postura mucho más idealista de lo que son las relaciones internacionales, por tanto basada en normas, es muy probable que el Tratado de Washington siga, aunque, repito, y esto sería en mi caso wishful thinking, yo desearía que ese tratado de alguna manera fuera reformado en los próximos años para acoger esta nueva realidad en la que vivimos, ¿no? Pero no sé si llegaremos a esa situación. Profesora Natividad, ¿vas a permitir que por un lado esa necesidad, ese wishful thinking, reabrir el tratado, pero por otro, en los que hemos trabajado en las organizaciones internacionales somos conscientes del riesgo que tiene abrir cualquier papel?
Hablando en plata, el riesgo de tratar de reformar un tratado cuando hay, y no solo Estados Unidos, cuando hay diferentes visiones por parte de todos los aliados en cómo cerrar esa revisión, no es un riesgo demasiado alto que a lo mejor nos invita a decir, bueno, que me quede como estoy, la arquitectura es la que tengo y maniobremos dentro de ese margen. Bueno, para eso están los políticos, para encontrar cuál es el arte de lo posible, ¿no? Creo. En cualquier caso, creo que es evidente que hay un artículo del tratado que ya ha saltado por los aires, que es el 6, y de facto, o sea, es un hecho. Cuestiones, bueno, ¿queremos seguir manteniendo ese artículo 6 tal como está? ¿O pensamos que a lo mejor ese artículo 6 requiere de una cierta reconsideración? Entendiendo que los principios fundacionales de la OTAN perviven. O sea, la OTAN es una estructura de seguridad política con un fuerte componente militar cuyo objetivo fundamental es preservar una cierta forma de vida, unos valores. O sea, precisamente toda la introducción del tratado se basa precisamente en la defensa de unos valores. Esos valores, que son los valores democráticos y liberales, por ejemplo, impiden que España llegue a formar parte de la OTAN hasta que España puede poner encima de la mesa el que es una democracia liberal tal cual. Entonces, y es lo mismo para todos los demás. De hecho, a día de hoy, la principal aportación de la OTAN, además de mantener controlado la amenaza que venía del este durante la Guerra Fría, ha sido la integración democrática de los ejércitos de todos los países de Europa dentro de democracias nacientes. Y si echamos la cuenta de los 12 países fundadores hasta la situación actual, que somos 32, veremos que todo ese proceso, incluso la entrada en la Unión Europea de muchos de ellos, no se pudo producir hasta que se daban las condiciones de democratización propia dentro de los países. ¿Cuál ha sido el principal vehículo de democratización de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN? La OTAN en sí misma. Luego, cuidado, porque corremos el riesgo muchas veces de quedarnos en la parte más dura, más hard de la OTAN, olvidando todo lo que tiene detrás. Y lo que tiene detrás es básicamente que es una alianza de socios fundamentada en valores. Valores que además son los de las democracias liberales. Yo añadiría una pequeña cuña que no es exactamente, sí, democracias nacientes, pero también democracias agonizantes, porque tenemos a Turquía en la OTAN. Entonces, esto de poner los valores por delante, yo creo que una alianza nace con unos intereses comunes y dura mientras esos intereses comunes permanecen. Que mantener unos valores puede ser parte de los intereses, pero muchas veces vemos que los intereses van en contra de los valores y entonces prevalecen siempre los primeros. Y por otro lado, pues vamos, en la historia que yo conozca no ha habido ninguna alianza que dure eternamente. Entonces, totalmente de acuerdo. Más fácil sería concluir un nuevo tratado de alianza adaptado a lo que necesitamos y no necesariamente con los mismos socios que mantener el actual, porque, insisto, es meter en viejos odres el vino nuevo, que eso con el vino igual funciona, pero con esto no estoy muy segura de que funcione. Puede ser. Puede ser. El caso es que, evidentemente, tenemos un problema encima de la mesa, ahora habrá que ver cuál es la mejor solución. Con respecto a lo anterior, es que pregunta tantas cosas nuestro moderador que yo creo que solo respondo a 2 o 3. Entonces, había ido haciendo la lista. Tenemos en la mesa un montón de fichas, hay que moverla. El concepto que se pueda tener de esa complementariedad, todo eso está muy bien puesto sobre el papel. Pero a la hora de la verdad, yo creo que desde Estados Unidos esto se contempla con una enorme incredulidad, y una incredulidad creciente, que no en balde concluye otras alianzas, porque con los europeos, incluso después de los conflictos balcánicos, algún general americano dijo: con los europeos nunca más. Entonces, esto se ve como una incredulidad mayor. Entonces, los países europeos llevamos diciendo que íbamos a poner el 2% en presupuestos de defensa, que lo hemos ido posponiendo sine die, porque ahora me viene mal, porque ahora hay una crisis económica, porque ahora hay una pandemia, y no llegamos nunca. Nunca es el 2, nunca. Bueno, y si alguien pone el 2 es un país que tiene un PIB cuya contribución, el 2%, es equivalente a nada. Entonces, yo lo que creo es que los países europeos no acaban de ver en serio que existe una posibilidad de abandono de Estados Unidos.
Hemos temido a veces por quedar entre el abandonment y el entrapment, de quedar atrapados en la alianza, y ahora no acabamos de creernos que un abandono es posible, y entonces seguimos pues business as usual, vamos a aumentar, pero bueno, luego lo demoramos un poco. Pongo el ejemplo de la Zeitenwende alemana, maravilloso, vamos a poner no sé cuántos miles, bueno, luego los miles se fueron reduciendo porque nos venía un poco mal, y luego al final esto es todo el dinero que utilicemos en nuestra defensa nacional, significa que la vamos a poner en nuestra defensa nacional, y declaran expresamente que van a dejar de contribuir a misiones Unión Europea y a misiones OTAN porque tienen que centrarse en su defensa nacional. Entonces yo no veo que esta complementariedad se sostenga fuera del papel, porque cada uno de los estados está en una longitud de onda diferente. Lo que ocurre es que si, no voy a decir esa visión porque no es negativa ni es siquiera crítica, es cuestionando si la valía actual de eso que nos hemos dado hace muchos años, pero lo enlazo con el planteamiento del problema que nos ha traído a este diálogo. Es parte, es un pilar esencial de nuestro modelo de seguridad. Antes de cuestionárselo, hay que ver en qué medida tenemos que seguir confiando en ello, porque no hay otra cosa. O sea, si abrimos el melón de la OTAN sin tener esa Unión Europea, para por si acaso, Sí, sí. vamos a estar en una situación, y no son precisamente los tiempos de hoy día los que nos permitan jugar alegremente con la baraja que tenemos, porque nos pueden quitar las cartas de la mano. Sí, pero un ciberataque lo vamos a responder con el elemento OTAN, con el de la Unión Europea, una zona gris que estamos padeciendo todos los días, una guerra híbrida. Es eso, es que, insisto, es que es un molde antiguo que funcionaba en un contexto y ahora estamos en otro contexto. Y la Unión Europea creo que ni tiene la voluntad de replantearse la situación. Simplemente, si diciendo que contribuyó a OTAN esto lo soluciona, me parece que hay falta de miras por parte de los líderes europeos, que son los nacionales, en qué es lo que se puede hacer para hacer frente a las amenazas actuales. Entonces, bueno, estoy casi en todo de acuerdo con lo que ha dicho el general. Estoy de acuerdo que si en Estados Unidos gana el presidente Trump las elecciones, tendremos un encuadramiento realista, y en lo que se diferencia si sale de presidenta Kamala Harris es que también tendremos un enfoque realista. Yo creo que gane uno o gane el otro, no va a haber absolutamente ninguna diferencia para Europa, en los tonos, en las formas, pero nada más. ¿Por qué? Porque los intereses de Estados Unidos siguen siendo los mismos. Entonces yo creo que cualquiera de los dos, uno con menos agrado y otra probablemente con más agrado, mantendrán la OTAN en tanto en cuanto le puedan sacar algún beneficio, y después pues pueden dejarla agonizando en manos de los europeos, que ya nos encargaremos de darle el tiro de gracia, y porque no nos pondremos de acuerdo. ¿Qué es el modelo? Y lo digo por el ejemplo de cómo durante la presidencia de Trump se gestionaron acuerdos multilaterales. ¿Cuál es el modelo al que yo creo que se dirige Estados Unidos? Y me da igual quién sea el presidente próximo o dentro de 20 años. Creo que el modelo es llegar a acuerdos bilaterales con los Estados miembros de la OTAN, que por otro lado con la mayoría de ellos ya los tienen esos acuerdos bilaterales, normalmente empezando por aquellos países europeos que tienen bases estadounidenses. Y esos acuerdos bilaterales van a resultar en cualquier caso más ventajosos para Estados Unidos que tener una alianza donde cada uno responde no hay una coordinación y son una multitud de voces. Entonces me parece a mí que la voluntad y lo que interesaría a los Estados Unidos sería esa vía. ¿Por qué? Pues porque tampoco hay ni un enemigo común para todos, porque cada uno tenemos nuestro enemigo, ni una manera, ni un planteamiento de cómo debemos de resolver esas amenazas a nuestra seguridad. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando prácticamente al tiempo del que disponemos, pero para mí estamos todavía empezando la discusión. Daría para muchísimo más. No quiero finalizar, primero sin darle la oportunidad de complementar con cualquier cosa que
que queráis, pero sí me gustaría poner encima de la mesa una última pregunta, que es la misma que afrontamos el otro día cuando hablábamos del marco Unión Europea. Ya que estamos en un proyecto de conocimiento y de difusión de la cultura de defensa, ¿en qué medida creéis vosotros que la sociedad española es consciente de esas cuestiones que hemos comentado aquí? ¿O es necesario que lo conozcan más o que siga siendo exclusivamente una discusión a unos determinados niveles y que cuanto menos se conozca mejor? Pero antes, Natividad, me vas a permitir. Sí. El desembarco de la Comisión Europea en temas de defensa, materializado en un comisario de defensa, ¿cambia ese papel de Unión Europea? Es pregunta sorpresa, pero sé que conoces el tema Unión Europea como nadie. ¿Es un nuevo actor esa comisión que hasta ahora no tenía un papel relevante en materia de defensa en general? ¿O es seguir en las mismas líneas que hasta ahora la Unión Europea estaba manteniendo? Yo, por el tándem comisario de defensa y alta representante, creo que es una manera de reforzar una determinada línea estratégica de la Unión Europea en detrimento de otra que, por cierto, a España no nos va demasiado bien. Me temo que va a ser eso, salvo que el comisario de defensa se dedique exclusivamente a potenciar industria de defensa, que esto podría ser y no estaría tan mal. No parece que sean las intenciones de la presidenta de la comisión. Acabemos con esa pregunta de la respuesta o del conocimiento y la difusión en la sociedad española de estos temas, o cualquier cosa que queráis añadir para terminar nuestro diálogo. Creo que esta última pregunta es muy importante y muy pertinente, porque si atendemos a cuál es el principal riesgo que tenemos ahora mismo, los principales riesgos que tenemos ahora mismo no vienen de un problema físico, de un tema físico como tal. Es mucho más allá, es mucho más insidioso. Viene de esta amenaza híbrida, de esta zona gris que antes ha mencionado la profesora, y esta amenaza híbrida y esta zona gris tienen su caldo de cultivo en nuestras propias sociedades. La ruptura del contrato social, la disminución de los mecanismos de redistribución de la riqueza que existen, la contracción de las clases medias, están suponiendo un problema tremendo en lo que de salud democrática deberíamos tratar. Eso está llevando a una cierta polarización de la sociedad y esa polarización está siendo empleada por aquellos que no creen en los sistemas democráticos liberales para bombardear nuestras sociedades desde dentro. Por tanto, creo que necesitamos una cultura de defensa, sí, pero necesitamos una cultura de seguridad también, y las dos deberían empezar a atender no solamente a aquellos aspectos clásicos de la seguridad de defensa, sino probablemente a estos otros aspectos que son más novedosos y que de alguna manera nuestra propia estrategia de seguridad nacional hoy en día recoge y que son claves para entender el mundo en el que vivimos. Porque ese mundo en el cual todos estábamos delimitados por una frontera geográfica muy clara que delimitaba nuestro espacio de soberanía, eso se ha acabado. Hoy en día las fronteras no están donde estaban, la soberanía es un concepto completamente diferente y por tanto la seguridad debe evolucionar en esa dirección. No tendremos una cultura de defensa si no tenemos una cultura, perdón por decirlo así porque me parece un poco cursi, ¿no? Pero si no tenemos una cultura democrática adecuada. Muchas gracias, mi general. Profesora, le va a tocar cerrar el diálogo. 100% de acuerdo, no, eso nunca. Creo que la conciencia de la sociedad española es muy baja y además es acrítica, hay aversión a enfrentar las amenazas, entre otras cosas porque tenemos una escasa percepción de las mismas, hay aversión al uso de la fuerza, nos gustan las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas más tipo ONG que Fuerzas Armadas, y creo que hay un desconocimiento intencionado de las consecuencias de nuestra debilidad. Entonces, esto es un problema de la ciudadanía, es un problema de la clase política, yo creo que de ambos. Hay que ser conscientes de nuestra debilidad, que es muy grande. Probablemente hoy, en toda la Unión Europea, el eslabón débil en seguridad es España. Casi seguro. Entonces, esto no hay conciencia. Los problemas de la defensa de España y precisamente el tener una alianza que nos hacía todo mientras los demás hacíamos otras cosas, creo que ha fomentado todavía más esta dejación, no nos interesa,
pero la defensa de España hoy no está garantizada desde fuera, ni por la Alianza ni por la Unión Europea, sino que depende exclusivamente de España, al tener amenazas no compartidas. Entonces creo que esto es absolutamente necesario interiorizarlo, percibirlo, y probablemente para esas amenazas de las que habla el general, que son las que verdaderamente pueden hacer tambalear nuestras sociedades democráticas, probablemente la Unión Europea pudiera hacer algo, porque claro, podemos abordarlas en clave nacional, pero todos sabemos que las 3 o 4 cosas en las que estamos pensando, vamos a pensar ciberseguridad, migraciones, terrorismo, no tienen fronteras, no conocen fronteras, por lo tanto haría falta un foro donde hacer frente a esas nuevas amenazas, aparte de toda la disuasión nuclear y convencional que queramos tener. Muchísimas gracias a los dos. Sabíamos que el tiempo no iba a dar para sacar todas las cosas que podíamos haber comentado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en el diálogo, y damos por terminado aquí este diálogo.